Reddit pregunta: ¿qué hicieron tus papás que te hizo dejar de hablarles? Historia 1. Mi mamá era abusiva física y emocionalmente conmigo cuando era niño. Eso paró cuando ya fui lo suficientemente grande para darme cuenta de que yo no era el problema, como ella decía, y la dejé salirse con la suya fingiendo que nunca pasó nada. Tuvimos una relación más o menos buena durante años, siempre y cuando no pasáramos mucho tiempo juntos. Ahora tengo poco más de 30. Pero siempre me molestó haberla dejado fingir que nada pasó. Así que el año pasado la confronté y de inmediato empezó con el gaslighting. Decía que no había hecho nada de lo que yo recordaba, pero al mismo tiempo empezó a enumerar todas las cosas que ella recordaba que yo había hecho. Algunas cosas que de plano no hice y otras sí, como hacer berrinches. Tenía 12 años. Le dije que ya no la quería en mi vida. Y aquí estamos. Historia 2. Mi mamá me decía que mi discapacidad era una enfermedad mental. Incluso después de que dejé de poder caminar, me quitaba mis ayudas para la movilidad, a pesar de que los doctores le decían que las necesitaba. Porque, sí, adivina qué. Soy discapacitado. Historia 3. Mi papá me abusó sexualmente desde que nací hasta que casi cumplí 16. Mi mamá estaba en negación. No me protegió. Cuando era una adolescente asustada, mi papá me gritaba que estaba loca. Mi mamá no intervenía para detenerlo, estaba protegiendo su propio pellejo. Cuando era una adolescente mayor, mi papá amenazó con internarme en un hospital psiquiátrico. Ni mi mamá ni mi hermana se opusieron. Sé que también le tenían miedo. Ambos intentaron enlistar a mi exmarido para que me llevara a la corte y me quitaran a mis hijos. Él se negó. Sabía lo que eso me haría, y sabía que ellos querían criar a nuestros hijos. No recordé el abuso hasta que estuve en terapia y empezaron a emerger recuerdos reprimidos. Así que hubo periodos en los que dejé de hablar con mis padres. Historia 4. Una larga lista. Ambos están fuera de mi vida. Mi padre era un depravado. Yo no soy ninguna mojigata, pero él se pasaba. Mi papá tenía una colección de porno hardcore en VHS y las guardaba en mi casa, él no vivía ahí. Más de una vez vi alguna, lo cual me expuso a cosas que yo no tenía edad de ver. Tenía adicciones, cocaína, mujeres, alcohol y todas las consecuencias que eso conlleva, manejar borracho conmigo en el auto, estar ausente en eventos importantes de mi vida, exponerme a personas ebrias o drogadas, e incluso consumir drogas duras mientras estaba conmigo. También me abandonó cuando me fui a estudiar a otra región. Llegué a pasar hambre por falta de dinero. A veces le pedía ayuda y me transfería 5.000 pesos para que duraran no sé cuántos días o semanas, mientras que a él nunca le faltaba dinero para cocaína, alcohol o mujeres. Tenía otra familia, la oficial, que era mucho más importante que yo, y con ellos sí se portaba bien. Era muy narcisista, jamás logró aceptar que había cometido errores graves conmigo. Siempre permitió que su familia oficial me tratara como la hija bastarda, básicamente fingiendo que yo no existía. La gota que rebalsó el vaso fue cuando empezó a llamarme por teléfono para contarme que quería tener relaciones con mi hermana y para quejarse de mi prima, con quien ya había tenido relaciones pagándole mucho dinero. Cuando le puse límites, cortando la llamada, me respondió con un mensaje de WhatsApp con una foto de mi hermana en bikini y el texto, "la mujer más deliciosa", o algo así de asqueroso. Después de eso lo bloqueé de todo y nunca más le respondí. Años después me mandó un correo pidiendo retomar el contacto, diciendo algo como, "creo que estoy en un momento de mi vida en el que puedo aportar con mi sabiduría". Y fue el momento más extraño de toda la historia. Mi mamá era básicamente igual. La única diferencia es que ella se acostaba con cualquier hombre y lo llevaba a la casa, y además me golpeaba desde pequeña, para después actuar como si nada hubiera pasado. Yo me portaba bien, por si alguien cree que había motivos. La vida es mucho más linda sin ellos. No los invité a mi matrimonio. No conocen a mi hija ni saben nada de mi vida. Historia 5.
Mi mamá me llamó insultándome hace un par de meses porque se enteró de que había intentado suicidarme a comienzos de año. Me insultó a mí y a mi pareja, me dijo que yo era un loco y que iba a venir con la policía a sacarme del país donde estoy, y que no le importaba mi vida en general. Hace como 3 semanas me mandó un mensaje, con cero autocrítica, algo como, ya que es fin de año, deberíamos arreglarnos. Le dije que estaba bien, pero que me diera tiempo y respetara mi espacio. Al día siguiente me empezó a mandar fotos de mis sobrinos y cosas así. Cuando le dije que eso no era respetarme, me dijo que yo era el culpable de su sufrimiento y que yo no la entendía a ella. Le dije que era una egoísta y una hipócrita y que todo siempre se trataba de ella. Que no volviera a hablarme hasta que tuviera un grado mínimo de autocrítica. No me volvió a hablar. Llevo 3 semanas con bastante más tranquilidad emocional. Mi papá murió cuando yo tenía 6 años, así que desde entonces se hizo difícil la comunicación. Historia 6. Me llamó mentiroso y trató de hacerme internar, solo para no tener que enfrentar que ella era el problema. Historia 7. Mi papá siempre estuvo ausente y las veces que intentó acercarse, arruinaba todo. En una ocasión intenté comunicarme con él porque realmente sentía la necesidad de una figura paterna y nadie en su familia fue capaz de darme siquiera su número de teléfono. Con mi mamá tuve solo las conversaciones justas y necesarias este año. La distancia sirvió para valorar los lazos y para que fuera capaz de pedir disculpas. Hoy por hoy me siento bien y en paz. Fue un largo camino de decir que no, de poner límites y de sentir el apoyo de mi pareja.